Gloria sea el nombre del Señor, hermanos. Aquí está Dios, en tu casa está Dios. Y donde haya una persona que reconozca al Señor como su Dios, Él está. Damos gracias al Señor por su presencia en medio nuestro, Señor. Amado, damos gracias, Señor, porque eres bueno y maravilloso. Y en este momento nuestro hermano Arturo nos va a llevar delante de la presencia del Señor en una oración de afirmación, afirmando su presencia en medio nuestro. Gloria a Dios. Oramos, Señor, te damos gracias en esta mañana preciosa, hermosa, que tú nos has regalado y que nos permite llegarnos hasta tu presencia. Gloria a Dios. Señor, no te invocamos porque se invoca a quien no está, pero tú estás aquí. Amén. Tú estás en cada hogar, en esta mañana presente en cada familia, Señor, haciéndote sentir de manera especial para hablar a nuestras vidas, para escuchar nuestro lamento, para enjugar nuestras lágrimas, Señor. Aleluya. Señor, en esta mañana Gracias, te pedimos Señor, por cada una de nuestras Señor, vidas y te pedimos, Señor, que tú te glorifiques en cada cántico, en cada palabra, en cada lectura. Que tú, Dios mío, hables a nuestras vidas a través del cántico, de la oración y de la exposición aleluya, de tu palabra, Señor. Gloria al Te Señor. imploramos, Dios mío, porque tú eres el Señor de nuestras vidas y a ti es a quien abrimos nuestros sentimientos y abrimos nuestro oído y nuestra vida, Señor, para que tú nos dirijas y tú nos guardes a través de toda esta Gloria al mañana y de Señor. todo este día, de toda esta semana Gloria a Dios. que ha de llegar, Señor. Bendice cada familia aquí representada y bendice cada familia que nos escucha. Gracias, Por los Señor. méritos de tu Hijo te lo Amén, pedimos, Señor. amén, Amén. Amén, amén, amén. Te invitamos allá en tu hogar para que nos acompañes a cantar este hermoso corito de que algo está cayendo aquí. Si la gloria del Señor está cayendo en tu hogar en esta hora donde tú te encuentres, canta con nosotros este hermoso corito. Aleluya. Gloria a Dios.
Gloria a Gloria al Dios. Señor. Gloria Sentimos a la Dios. presencia del Señor en esta hora, hermano. Y vamos a leer en la palabra del Señor en 2 Corintios 3, del 12 al 18. Y la palabra del Señor dice: así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Gloria a Dios. Y en esta hora, hermano, te invito a que nos acompañes a cantar ese corito que dice: ¿dónde está el Espíritu de Dios? Canta con nosotros desde tu hogar. Gloria a Dios. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad, libertad, Gloria a Dios. Y continuamos cantando con mucho gusto en nuestros corazones, hermanos, ese cántico que dice: al que me ciñe de poder. Gloria al Señor. Gloria a Dios. que me ciñe de poder, a ti que viene gloria
que vale la pena cantar y mencionar y decir, porque habita en nosotros. Amén. En esta hora, hermanos, vamos a tener lectura de la palabra que se encuentra en Juan 14, del 15 al 19. Es la promesa del Espíritu Santo. Les invito a que busquen su Biblia, Juan 14, del 15 al 19, y lee la palabra del Señor de esta forma. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aleluya. Qué hermosa promesa Gloria esa del a Señor, Dios, hermanos. gloria a Dios. Vale la pena servir al Señor, porque nuestro Señor es un Señor que está vivo y vive en nuestros corazones. Aleluya. En este momento nuestra hermana Eva va a elevar una oración de intercesión a nuestro Dios. Así que te invito a que cada una de esas peticiones que están guardadas en tu corazón, en tu mente, quizás alguna de ellas por mucho tiempo y piensas que el Señor se ha olvidado de ellas, este es el momento de presentarlas al Señor, que nunca se olvida, para que el Señor, ¿verdad?, sea de acuerdo a su voluntad, Amén. cumpliendo en su tiempo. Sí, Señor. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro celestial, te bendecimos, te honramos y te alabamos en esta mañana gloriosa, donde podemos expresar libremente nuestra adoración a ti. Gracias, Señor, porque no empecé a las circunstancias en que estamos viviendo. Bendito tú. Podemos adorarte, podemos alabarte, Señor, y podemos llevar palabras de vida a cada hogar que se conecta y está conectado con nosotros en este momento. Señor, te presentamos nuestra isla. Amén. Bendícela, mi Señor. Arrópala, mi Señor, con Sí, tus Señor. manos y con tu presencia, mi Señor amado. Dale sabiduría, Señor, a todas estas personas del gobierno que están, Señor amado, para cubrir nuestras necesidades. Señor, hazlos sensibles a tu palabra. Tu palabra, Señor, de amor, que nada ni nadie se puede resistir, Señor amado, porque tú eres dulce, Señor, como la miel. Señor, ilumínalos, Padre Santo, y permite, mi Señor, que actúen con sabiduría y con sensibilidad para con nosotros y para con todo el pueblo. Señor, mira nuestro mundo, Padre Santo, sánalo, mi Señor. Dios mío, te pedimos que nos mires con ojos de piedad y de misericordia, y que la misma sea alcanzada hasta cada uno de nuestros hogares y de los hogares de los hermanos y los amigos que se conectan a nuestra iglesia. Señor, te suplicamos, Señor amado, que tú estés con nosotros, porque tu palabra establece que si tú estás con nosotros, ¿quién en contra de vosotros? Amén. Mira cada petición, mi Señor amado, de cada uno de mis hermanos, los que estamos aquí y los que nos ven a través de la tecnología. Padre, consuélales. Padre, ministra cada necesidad en este momento. Trae sanidad, mi Señor, a cada vida. Nosotros no sabemos quiénes son, pero solo basta saber que tú nos conoces y que tú sabes cada persona que está necesitada, mi Señor amado. Allégate a cada hogar y quédate con nosotros. En el nombre de Jesús hemos orado. Gracias. Amén. Gracias, Amén. Señor. Gracias. Gloria a Dios. Y en este momento, hermanos, vamos a hacer lectura de la reflexión escrita por nuestro pastor, que normalmente se publica en nuestro periodiquito El Eco. Luego se les va a poner en la página de Facebook para los que deseen luego volverla a leer. Dice la lectura, o se titula, Provoquemos la experiencia de Pentecostés
todos los días. Hoy, los creyentes en Cristo, celebramos el cumplimiento de la promesa que Él mismo hiciera a su círculo de colaboradores más cercanos al momento de ascender al cielo, la llegada del Espíritu Santo. Este acontecimiento no es una conmemoración exclusiva de un hecho del pasado, tampoco es un memorial, o sea, que no es volver a vivir o recordar algo que ya pasó en lo absoluto. Hoy la Iglesia celebra no tan solo la llegada, sino la permanencia continua de su presencia en nosotros, por nosotros y para nosotros. Mi experiencia con la realidad vivida en Pentecostés comenzó a muy temprana edad. Damas, madres, jóvenes y vecinas de una comunidad residencial comenzaron a separar tiempo durante el día para orar e interceder las unas por las otras. Podía distinguir a una dama en particular mayor que las demás. Parecía ser una especie de líder quien les guiaba en lo que hacían. Su madre era Josefina y de cariño le llamaban la hermana fina. Su nombre, disculpa. Esta dama oraba con poder, tomaba a las demás de la mano y observaba cómo llegaban nuevas damas a medida que los días pasaban. Algunas lloraban, otras cantaban, y mientras todo aquello se desarrollaba día a día, esperaba con ansias el momento en donde se nos llamaba a la niñez presente para que se nos ungiera. Ciertamente, como niño, al fin, no entendía todo lo que sucedía. Sin embargo, internamente sentía una satisfacción sin igual. Con el tiempo he comprendido que ese deleite interno no era otra cosa que la llenura que solo la presencia de Dios puede dar. La Biblia, la poderosa palabra de Dios, contiene promesas poderosas de principio a fin. Dios, a través de uno de sus portavoces, el profeta Joel, había prometido ese derramamiento a su presencia de una manera poderosa. O sea, Pentecostés fue el comienzo de su cumplimiento de una palabra dada por él. Dijo Dios a través del profeta lo siguiente: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2:28. Regresando a mi experiencia durante la infancia, a medida que he ido madurando en la vida, y a pesar de las dificultades y retos que esta realidad representa, sigo al día de hoy pidiendo a Dios que me llene cual si fuera aquel niño, quien aún sin entender lo que sucedía, se desesperaba por aquel momento de intercesión poderosa, de aquellos encuentros que pudieran ser ante los ojos de muchos insignificantes, intrascendentes, sin ningún tipo de relevancia, pues, después de todo, ¿qué podían lograr un pequeño grupo de 3 o 4 damas con sus niños? Quizá ante los ojos de muchos vecinos no podían lograr nada. Sin embargo, la realidad fue otra. Aquel grupo contaba con el poderoso que se manifestó desde Pentecostés, el Espíritu Santo, y su poderoso nombre, gracias a la intercesión de aquel puñado de damas, enfermos sanaron, esclavos de diversos vicios fueron liberados, matrimonios destruidos fueron restaurados, personas con autoestima arrastradas comenzaron a verse a sí mismos como hijos e hijas de Dios. Varias congregaciones se fundaron, tanto en Puerto Rico como en el extranjero. La inmensa mayoría de aquellos chicos y chicas que nos levantamos siendo hombres y mujeres de bien, en fin, la continua experiencia vivida en Pentecostés no fue un momento y ya, en lo absoluto. La experiencia de Pentecostés fue el principio de lo que ha continuado hasta este día. La promesa del pasado, nada a través de la voz profética de Joel, tiene réplicas que llegan hasta nuestros días. Solo queda preguntar,
¿Cuántos como Iglesia de Cristo hoy provocamos ese mover, ese sentir, ese derramamiento de Dios a través de una iglesia llena de su poder? Provoquemos la experiencia de Pentecostés todos los días. Dios te colme de bendiciones, hermanos. Gloria a Dios. Y en este momento les invito a que nos acompañes a cantar. Ya estamos próximos a culminar esta parte para continuar con la predicación. Ese corito que dice, alma mía, alaba a Jehová. Te pedimos que medites en el Señor y pongas todas tus preocupaciones delante de Él. Amén. Te invito ahí en tu hogar a que extiendas tu mano hacia el frente de la pantalla y vamos a orar e interceder por el predicador en esta mañana, el pastor Ramón Papa. Le pedimos a Dios que hable a nuestras vidas hoy. ¿Deseas que Dios hable a tu vida? Abre tu corazón, deja y permite que tus oídos estén pendientes única y exclusivamente al mensaje que Dios tiene para ti en esta mañana. Señor Jesús, con corazones agradecidos, conmemoramos y celebramos el día de Pentecostés, no como un evento del pasado, sino una realidad de hoy. Aquel Espíritu derramado sobre toda carne, hace casi 2000 años atrás, continúa siendo ese paracleto,
ese compañero, Aleluya. ese consolador, Gracias. ese poderoso gigante en nosotros, por nosotros y para nosotros. Lo creemos. Y en esta mañana nos asimos de Él y pedimos, Espíritu Santo, llénanos de tu poder, llénanos de tu gracia Gloria a Dios. a través de la palabra que va a ser predicada. Sí, Señor. Llena de poder y autoridad al pregonero de esta mañana. Amén. Y que la poderosa palabra impacte nuestra vida, nuestro ser, tal y como dice la Escritura. Espada de dos filos que traspase nuestros pensamientos. Rompe lo que haya que romper. Sí, Señor. Crea nuevo lo que haya que crear. Amén. Transforma lo que haya que transformar. Que haya internamente en esta mañana una implosión espiritual Aleluya. sin igual al escuchar, entender, comprender y asirnos de tu poderosa palabra. Gloria. Pasa carbón encendido sobre los Amén. labios del pastor Ramón, Padre. Unge su garganta y que con poder y autoridad tu palabra sea expuesta. Por los méritos de tu Hijo Jesucristo oramos y damos gracias. Amén, Amén. y amén y amén. Amén. Pastor Ramón, Padre, con nosotros. Amados, damos gracias al Señor en esta mañana hermosa por el privilegio una vez más de compartir la palabra que el Señor nos da con cada uno, los hermanos, hermanas, amigos, todo aquel que siente en su corazón hacerse parte de este cuerpo de Cristo en esta mañana. Damos gracias por el devocional hermoso, por la mañana que Dios nos da, un día más de vida, un día más de esperanza en su nombre para cada uno de aquellos que creemos en Él. En esta mañana particular, un domingo que tiene un significado bien profundo en la vida de la Iglesia de Jesucristo, domingo de Pentecostés. Te saludamos en el amor inmenso, hermoso, grande de nuestro Señor Jesucristo. Y como vamos a hablar del evento histórico de tanto significado para la Iglesia de Jesucristo, quiero compartir contigo la lectura que está contenida en la carta de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y voy a estar leyendo los versos del 1 al 11, y leo en la versión Biblia del Pescador, que no está muy distante de la Biblia Reina Valera que usualmente utilizamos. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Y al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros nos oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual
los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Bendiga el Señor esta maravillosa palabra que nos da en esta mañana. Lo primero que quería compartir, amados, es un pequeño dato histórico. Según el calendario litúrgico, el día que se conoce en la cristiandad como este domingo, domingo de Pentecostés, se trata de un hecho histórico cuyas raíces se remontan siglos antes del evento cuya lectura acabamos de hacer. El comentarista bíblico y pastor, hombre de Dios, William Barclay, él señala que en la historia del pueblo de Israel, es un dato conocido, pero él lo enfatiza en forma particular, se celebraban 3 grandes festividades y a las 3 se requería en el pueblo judío una asistencia obligatoria para todo varón que viviera en una región de 30 kilómetros de Jerusalén. Todos los que vivían en esa área tenían una obligación de acudir a esta fiesta. La primera es la fiesta de la Pascua. Todos conocemos de dónde viene la historia de la Pascua hebrea, ¿verdad? La segunda le llamaban la fiesta de los tabernáculos y duraba 7 días, en un fiestón. Y la tercera, de lo cual vamos a estar hablando y compartiendo en este día, fiesta de Pentecostés. Como todos sabemos, Pentecostés significa 50 o 50. Era también conocido como la fiesta de las semanas, que se celebraba 50 días después de la Pascua. Y de las 3 fiestas que acabamos de mencionar, esta era a la que más gente acudía. Lo que explica en parte por qué la palabra señala cuánta gente había de otras naciones cercanas. La gran mayoría con extracción judía, pero que habían sido criados y formados en otros pueblos. Y que estaban en Jerusalén precisamente para vivir la experiencia de esta fiesta histórica del pueblo de Israel. ¿Qué significado tenía esta fiesta para Israel? Pues mira, a través de la historia hay por lo menos 2 significados que quisiera compartir rápido. Número 1, tenía un significado histórico. Era el evento que recordaba la entrega por Dios a Moisés de las llamadas tablas de la ley, que no eran otras que los 10 mandamientos que Dios estaba prescribiendo para su pueblo. Evento que ocurrió, como dice la palabra, en el monte Sinaí. Pero yo quiero que sepas que esta fiesta tenía también un significado agrícola. Dicen los historiadores que era una ocasión especial para el pueblo de Israel agradecer a Dios, que les bendecía por la terminación del tiempo fructífero de las cosechas. Y fíjate, esta fiesta de Pentecostés, entre las fiestas del pueblo hebreo, tenían una característica única y particular. Era día de agradecer, de honrar al Señor por todas sus bondades y por todas sus bendiciones. De modo que ese día, mira qué interesante, ni los amos, ni los trabajadores asalariados, ni siquiera los esclavos, si los tenían, hacían labor alguna. Era día de agradecer al Señor por sus bondades, por sus misericordias. Mira, y otra posible razón para que en las calles de Jerusalén hubiera tanta gente ese día, pues es una experiencia en particular. El Señor estaba preparando el terreno para que este domingo de Pentecostés ocurriese algo diferente, poderoso. Ya Joel en el capítulo 2, en el Antiguo Testamento, ya Juan el Bautista, en el relato que hace el evangelista Lucas en el capítulo 3, habían hablado de que en un momento dado habría una manifestación poderosa, gloriosa del Espíritu Santo de Dios, que iba a impactar la iglesia, que iba a impactar a aquellos primeros creyentes
y que iba a hacer maravillas y milagros que en medio de la crisis iban a formar un pueblo nuevo para la gloria de Dios. Así que, amados, dice la palabra que leímos hace un momento atrás, que aquel día donde estaban todos los creyentes juntos, en un mismo lugar, en un mismo pensamiento de gratitud a Dios, de comunión con Dios, de oración a la presencia de Dios, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que llenó la casa donde ellos estaban reunidos. Dice la palabra que aparecieron unas lenguas como de fuego sobre cada uno de los que allí estaban y comenzaron a hablar en otras lenguas. Es hermoso cuando los mismos que están escuchando dan testimonio de que hablaban, dicen ellos, las maravillas de Dios. En la experiencia del derramamiento del Espíritu Santo, aquel domingo de Pentecostés, se cumplió, como dijimos hace un rato, lo que profetizó Joel y lo que acá Juan el Bautista, en el recuento que el evangelista Lucas recoge, reafirma que iba a ocurrir. Oye, ¿y por qué? Nos podríamos preguntar por qué Dios envía lenguas de fuego. Pues mira, podríamos decir que las lenguas simbolizan comunicación y simbolizan la capacidad de poder llevar a otros el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Porque el fuego, por su parte, denota una presencia purificadora de Dios que llega a la vida del creyente, y llega el Espíritu Santo a la vida de aquel que cree en su nombre para consumir de nuestras vidas todo aquello que no es agradable ante sus ojos. Todos los días está purificando, ¿sabe, amado? Porque uno que otro, en el decir del inolvidable doctor Luis Fidel Mercado, tenemos nuestras arrugas, nuestras verrugas, y el Señor cada día va trabajando con su amor y su misericordia y la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque mira, para encender en el corazón de cada creyente en Jesucristo, el Señor envía esa llama de su amor, de tal modo que tú y yo, y cada hijo y cada hija redimidos por la sangre de Jesucristo, nos podamos convertir en agentes del plan redentor de Dios, llevando su luz maravillosa a las vidas de otros y de otras que viven en la oscuridad y sin esperanza. Y sobre todo podríamos preguntarnos, ¿por qué el Espíritu Santo llenó a aquel grupo de creyentes con la capacidad de hablar en otras lenguas? Pues mira, como Jesús indicó antes de su ascenso a los cielos, su iglesia vendría a ser testigo al mundo de su gracia redentora desde allí y hasta lo último de la tierra. Nuestro pastor ha dicho muchas veces que testigo significa mártir. Y aquellos que han conocido a Cristo, aquellos que han convertido al Señor en el Rey y Redentor de sus vidas, sí, somos llamados a ser testigos de su amor. Amén. Y muchas veces nos cuesta la vida, como le ha costado a tantos hombres y mujeres de Dios, presentar y vivir y llevar a otros el Evangelio glorioso y salvador de Jesucristo. Testigos hasta lo último de la tierra, bendito el Señor. Por eso aquellos discípulos fieles, oye, precursores de lo que hoy componemos la iglesia de Jesucristo, continuaron llevando la palabra y el ministerio de Jesucristo por donde quiera iban, fortalecidos por la presencia poderosa del Espíritu Santo, tal como el Señor lo prometió. Amados, no nos quepa la menor duda, el poder del mensaje de Cristo no está limitado por nada. No hay fuerza de este mundo que pueda impedir que el poder, que el amor, que la gracia del mensaje de Jesucristo llegue y toque corazones y vidas.
por eso hoy tenemos pastores y pastoras, misioneros y misioneras, que se mueven hasta lo último de la tierra y llevan con fe y esperanza la palabra de vida y de salvación en Cristo Jesús. No hay nada, no hay circunstancias, no hay razas particulares, no hay estirpes ni grupos sociales particulares, ni apellidos particulares, porque para Cristo el ofrecer la salvación y vida eterna no se limita a grupos particulares. La palabra nos dice que Cristo derramó su sangre preciosa para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que venga a vida eterna. Al Señor no le importa dónde tú y yo nacimos, o de qué cuna venimos, o con qué apellido nos inscribieron cuando nacimos. Oye también esto, amado. Sí, estamos viviendo tiempos difíciles. Este domingo de Pentecostés nos ha tomado en unas circunstancias muy particulares. No a nosotros nada más, al mundo que nos rodea. Y como personas y como familia, tú y yo somos iglesia de Jesucristo y somos parte también de las circunstancias que nos ha tocado vivir. Tiempos de pandemia, que es casi como decir tiempos de terror, cuando la experiencia de dolor, óyeme, a donde quiera se ha levantado el pueblo de Jesucristo y casa de adoración, estamos viviendo también el tiempo de privación, el tiempo de poder adorar juntos, de estar juntos, de compartir afectos, de amor juntos. Pero ¿sabes qué, amado? Sí, sin embargo, sí, es tiempo de dolor frente a este tiempo también de pandemia. Sigue siendo tiempo doloroso de persecución para el pueblo de Cristo. En este tiempo, la burla del mundo se encarga ahora de decir, según su propio y hueco análisis, que si Dios existiera habría acabado ya con este virus, y que si existe y no ha acabado con él es porque no tiene el poder para hacerlo. Mira, frente a toda la maldad, frente a esa ceguera espiritual, iglesia, el poderoso mensaje de la cruz sigue siendo eficaz. Y tampoco está limitado por nada. Porque ¿sabes qué? En el día en que estamos viviendo, tú y yo podemos hacer nuestra la palabra con que el apóstol Pablo llama a Timoteo y le dice, tú eres siervo de Cristo. Y van a venir momentos difíciles, pero mira, súfrelo como buen soldado de Cristo. Y no importa que hayan burlas y hayan tratado al pueblo de Dios como malhechores o como los que no tienen nada que decir, porque por la causa de Cristo, sí, en medio de templos cerrados, nosotros seguimos siendo iglesia del Señor, porque como dice la palabra, nuestro Dios y su palabra no están presos, gloria al Señor. Por eso en esta mañana estamos proclamando el mensaje de experiencia de salvación. Por eso en esta mañana estamos aquí para decirle a todo el que quiera creer que más allá del templo y que uno más grande que el templo está aquí y está accesible para el corazón de todos aquellos que quieran venir a ser salvos por Jesucristo. Bendito el Señor. Y fue tan poderosa la presencia del Espíritu Santo en aquella pequeña y naciente iglesia, amados, que sin tener muchos recursos, ni contar con muchos medios de publicidad, ni tener muchas palancas con el gobierno o los que tienen el poder, dice la palabra que aquel mismo día el apóstol Pedro predica la palabra y 3,000 vidas llegan al conocimiento de la verdad y de la salvación en Cristo. Vidas que de aquella única experiencia con Dios vuelven a sus ciudades, a los poblados, a las comunidades de donde venían, llevando dicha experiencia transformadora y compartiendo con otros el mensaje transformador del Evangelio. Ese es Jesucristo. Ese es el Cristo que en esta mañana predicamos. Ese es el Cristo que es nuestra única esperanza. Ese es el Cristo en quien confiamos, venga coronavirus o venga lo que venga. Porque nuestra vida
está guardada en Él y para Él, desde aquí y para siempre. Bendito sea el Señor. Aquella pequeña y joven agrupación de creyentes pronto se fue convirtiendo, dice la palabra, en una multitud de los que habían creído, y fue tomando forma la iglesia del Señor. Bendito su nombre. Pero mira, una razón en particular, creo, que fue un elemento esencial para esta experiencia gloriosa. Mira, allí había unidad. Allí había un verdadero sentido de cuerpo. Estaban unidos en las buenas y, como dijo alguien, y en las no tan buenas. Estaban unidos en el compartir cada día tanto el pan material como el espiritual. Estaban unidos en compartir sus necesidades más apremiantes y las más elementales. La presencia del Espíritu Santo había llenado aquella pequeña iglesia con un amor tal que lo compartían todo en el amor de Cristo. Y aquella unidad, el mundo la veía como algo distinto. Porque quiero que escuches esto, iglesia, que en esta mañana estás conmigo. Somos algo distinto para Dios y para el mundo también. Porque tú y yo somos diferentes. Porque tú y yo, el Señor nos llama a compartir un sentido de amor y de unidad y de misericordia, aún en medio de la crisis que nos ha tocado. Somos la iglesia del Señor. Si analizamos la vida de aquellos hombres, la de Pedro, la de Tomás, nos damos cuenta que si por ello fuera, no hubiera habido mucho más movimiento. Todos ellos estaban envueltos en una realidad de persecución, en una realidad de pensar que la vida de ellos podía costarle por vivir el mensaje de la cruz de Jesucristo. Pero sabe, como dijimos ahorita, iglesia, nuestro Dios no se equivoca. No se equivoca para nada el Señor. Sí, se había desatado una pandemia de persecución contra la iglesia de Cristo. Y fue feroz. Y le costó la vida a hombres que habían puesto las manos en el arado simplemente por la causa de Cristo. Siga leyendo el libro de los Hechos y usted verá cuál fue la persecución contra la iglesia del Señor, pequeña iglesia que nació aquel domingo de Pentecostés. Pero la palabra vemos también con meridiana claridad que cuando el Espíritu Santo sella con poder a cada uno de los creyentes en Cristo, la cosa cambia. Cuando es el Señor el que toca tu corazón, cuando es la palabra de vida y esperanza la que llega a ti y trae transformación, el Espíritu del Señor se encarga de sostenerte en esperanza, en poder, en valor. Por eso, en medio de la persecución de que nos habla el libro de los Hechos, la iglesia seguía creciendo y se multiplicaba, porque era un plan de Dios y no de hombres, porque Dios tenía un propósito. Y en aquella experiencia de Pentecostés, la iglesia iba a recibir poder para cumplir con su llamado, aún en los tiempos más difíciles. Ojo con esta palabra, amados. Aún en los tiempos más difíciles, la iglesia de Jesucristo está para decir presente, para decir que no hay temor alguno, para decir que tenemos una palabra de esperanza, para decir que podemos compartir con otros el mensaje de vida y de poder y de amor y de perdón que en Jesucristo nos ha sido dado. Por eso Jesucristo fue levantado y vuelto al trono de gracia. Dice el mismo capítulo 1 del verso de los Hechos que el Señor les dijo a los discípulos: mira, yo me tengo que ir, conviene que me vaya. Vuelvo a mi gloria, vuelvo a mi trono, que existe allí desde antes de la fundación del mundo. Pero no los voy a dejar huérfanos, gloria a Dios. Dice la palabra que el Señor les dice: le voy a enviar a alguien, les voy a enviar un poder del cielo, les voy a enviar un sostén que va a ser con ustedes y en ustedes todos los días. El reverendo y pastor ya pasado a la morada del Señor, de Rafael Torres Ortega, él llamaba al Espíritu Santo el Ejecutivo de Dios. ¡Qué hermoso! Para que iglesia, desde aquel momento hasta que Jesucristo vuelva, nosotros
los herederos de este mensaje poderoso de esperanza, podamos llevar al mundo con todo poder y gloria y seamos testigos del amor y la verdad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aún en medio de la pandemia, los que hemos creído en el Señor tenemos esperanza. Bendito sea Jesús. Pablo, escribiendo en la carta a los Corintios, dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, es como decir, sean puertorriqueños o dominicanos, sean colombianos o venezolanos, sean cubanos o norteamericanos. El apellido de dónde somos y de dónde venimos no le interesa a Dios para esto. Lo que dice la palabra es que por un mismo espíritu seremos bautizados a todos aquellos que creemos en Él. A todos, dice la palabra, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bendito el Señor. Por eso, cuando hablamos de unidad del cuerpo de Cristo, no podemos hablar de unidad sin la presencia del Espíritu Santo. Por eso, tampoco podemos decir que el Espíritu Santo es real en medio de nuestra iglesia, sino cuando como un solo cuerpo buscamos su presencia, su amor, su sostén, notamos la mano en la experiencia de la adoración, de la oración, del servicio cristiano. Porque si es verdad que el Espíritu de Dios mora en ti y en mí, amado y amada, entonces tenemos que dejar que tu testimonio y el mío hable al mundo y sea el Espíritu de Dios quien hable por nosotros. Como dice un lema ya reconocido en la iglesia cristiana: si somos de Cristo, que se nos note, iglesia, que se nos note ante el mundo y que se nos note cualquiera sea nuestra circunstancia. Sí, amados, tú y yo somos la iglesia de Jesucristo hoy. Tú y yo somos hoy los herederos de las promesas divinas. Somos, en las palabras del apóstol Pedro, mira qué cosa hermosa: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el Señor. De esa unidad en Cristo, iglesia, es de la que hablan hombres y mujeres a través de la palabra de Dios. De esa unidad nos habla el apóstol Pablo a los creyentes. Y me parece que son palabras inspiradas por Dios, son como un clarín de trompeta que nos despierta en el día de hoy. Por eso, porque Dios nos ama, porque cuenta con nosotros, esa unidad de Cristo no es un cuento, amados, es una verdad. Con esa unidad de cuerpo y de espíritu cuenta el Señor, para que nuestro clamor y nuestra oración se eleve al trono de la gracia de Dios. Mira, para que hoy, en medio de este tiempo difícil, estemos más que nunca unidos en ese amor de Dios y nos demos a un verdadero servicio santo para gloria de su nombre. Para que, iluminados por el Santo Espíritu de Dios, que es el sello inconfundible de su presencia en medio nuestro, oye, tú y yo seamos luces en medio de las tinieblas. Tú y yo iluminemos con su llama santa a los corazones más perdidos y quizás más desahuciados por este mundo y por esta sociedad, pero aquellos que son amados por nuestro Dios. Por eso, lo que Pablo le quiere decir en esa cita que leímos a los Corintios, lo que Dios nos dice a ti y a mí, amados y amadas, es que nosotros somos uno en el cuerpo de Cristo. Y si somos uno, somos todos unidos para la gloria de nuestro Dios. Oye, vamos a ser constructores del reino de Dios. ¿Cómo construimos el reino del Señor? Tú y yo lo construimos, ¿sabes cuándo? Cuando allí donde tú estás y aquí donde yo estoy, allí en mi hogar o allí donde las circunstancias de la vida me lleven, yo puedo doblar mis rodillas y tú también, en oración ante la presencia soberana de nuestro Dios, con corazones contritos, humillados, pidiendo del Dios que nos escucha
misericordia en medio de este tiempo. Construimos el reino del Señor, oye, cuando a pesar de la distancia física, tú y yo tenemos cerca de nuestro corazón a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Tú y yo podemos orar aún en la distancia por ellos. Tú y yo podemos tener un momento de conversación y compartir palabras de amor y de consuelo con otros que la están esperando. Construimos el reino del Señor cuando vivimos con corazones agradecidos. Construimos el reino de nuestro Dios cuando por amor de Cristo estoy dispuesto a servir a mi hermano y a mitigar su dolor. Construimos el reino de nuestro Dios inspirado por el Espíritu Santo que nos ha sido dado cuando tú y yo sencillamente le decimos al Señor: yo simple soy barro en tus manos. Soy un barro, Señor, con toda mi hojarasca, con mis remilgos, muchas veces con mis prejuicios, con mis corajes, Señor, y me pongo en tus manos cual barro para que tú me limpies y me des forma y me permitas en tus manos ser de bendición a otros y a otras. Como dice el corito que tantas veces cantamos: yo soy tu vaso, Señor. Dame la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Concluyendo, qué bueno es saber, amados, que un día el Dios verdadero de quien somos, el Dios que no miente, derramó su espíritu de vida y de verdad sobre un humilde grupo de creyentes para que, unidos en su amor y en su gracia y transformados por el poder redentor de Cristo, se constituyeran en iglesia del Dios de la gloria, en pueblo del Dios verdadero. Qué bueno es saber que nosotros, este pequeño grupo de creyentes, somos también iglesia de Jesucristo. Qué bueno es conocer que tú y yo fuimos llamados por Dios y que tu Espíritu Santo tocó un día en nuestros corazones, quizás duros, rebeldes, y sin reserva alguna Dios cambió todo para bien nuestro y para gloria de su nombre. Qué hermoso es sentirnos que somos uno, amado, en la alegría como en el dolor. Sentir la mano de mi hermano, el abrazo de consuelo, sus palabras de aliento cuando más lo necesito, su oración, su intercesión por mí en mi hora de angustia. Cuán grato es que, a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo, aun cuando ese abrazo fraternal físico no lo podamos compartir por ahora, tengamos la certeza en nuestros corazones de que no estamos distantes, porque el amor sin igual de Dios nos acompaña, nos une, nos bendice, nos sostiene en esperanza. Oye, amado y amada, qué precioso es saber que tú y yo podemos seguir siendo y somos útiles en los planes eternos de un Dios grande y maravilloso, que nos permite ser de aliento a otros, que nos permite llevar la palabra reconciliadora de nuestro Dios, que nos permite ayudar junto a mis hermanos y mis hermanas en la edificación de las vidas que necesitan el amor y el perdón de Dios. Qué gran privilegio el que Dios nos da, iglesia, al permitirnos saber y entender que hoy, este domingo glorioso, este día de Pentecostés, Él sigue contando con nosotros para llevar a nuestro pueblo un mensaje de paz en medio de la tormenta que Puerto Rico y el mundo vive. Un mensaje para que nuestro pueblo, que viene viviendo desde antes de la pandemia dolores profundos, que sigue viviendo una sociedad dividida y desmembrada, con su carga dolorosa de hogares rotos, de mujeres maltratadas, de hijos abandonados. Oye,
de gobiernos sin un remedio eficaz para tantos males. Qué bueno es saber que en este tiempo de crisis y de dolor hay una oportunidad y hay una puerta abierta que nuestro Dios abre para que tú y yo, iglesia de Cristo, sigamos siendo aquellos que en las manos del Señor llevamos al mundo un mensaje de amor y de perdón y de esperanza. Bueno saber que el Señor cuenta con nosotros para hacer aliento de vida a todo el que lo necesita. En fin, amado, vamos a dejar que el Espíritu Santo haga su obra perfecta en cada una de nuestras vidas, tal como lo hizo aquel día hermoso de Pentecostés. Si en esta mañana tú sientes que Dios toca tu corazón, si en esta mañana el Señor te llama a reafirmar tu vida en Él, si en esta mañana hermosa el Señor te dice, vuelve a buscar ese fuego, ese gozo, ese sentimiento de amor y de paz y de perdón que yo te ofrezco, no seas duro a la voz de Dios. Deja que el Señor llene tu vida. Deja que el Señor te traiga de nuevo al camino, te convierta otro soldado de la cruz de Cristo, que te afirme y te permita conocer a través de toda esta experiencia que Dios tiene un propósito y lo está cumpliendo en tu vida también, para que tú seas, al igual que aquellos que aman al Señor de corazón, luz del mundo, sal de esta tierra. Que el fuego de la gracia y el amor de nuestro Dios jamás se apague en nuestras vidas. Jamás. Jamás. Dios te bendiga. Dios te guarde.